Sean todos bienvenidos al nuevo episodio de nuestro Destacafé podcast. Hoy vamos a hablar de la soledad epistémica y además vamos a estar platicando sobre 5 tipos de soledades que estuvimos estudiando y conociendo. Mi nombre es Arlen Santoyo Béjar, soy vicepresidenta de la Asociación Destaca, Desarrollo del Talento y Altas Capacidades. Está conmigo, por supuesto, mi compañera Ana Irata, ella es presidenta de la asociación. Hola, buenas tardes. Qué gusto estar aquí de nuevo. Y bueno, pues empezamos. Ajá. Soledad epistémica. Fíjense, nos encontramos por ahí, pues un podcast, una cuenta de una persona que curiosamente pues se llama Ana. Ujú. Y ella, gracias a ella es que empezamos a escuchar sobre este término, soledad epistémica, lo cual nos pareció muy interesante porque, bueno, empezamos a encontrar términos para lo que ya veníamos descubriendo en todo nuestra historia, pues, de conocimiento de esta comunidad y el contacto que tenemos con otras familias. No es algo desconocido, sin embargo, siempre es, pues, muy bueno poder encontrar los términos para nombrar las cosas, ¿no? Y quisimos traérselos, pues, en esta ocasión a todos ustedes. Sí, la soledad es algo que se habla mucho en las altas capacidades, junto con los mitos y los estereotipos acerca de las personas con altas capacidades. Se habla mucho de su supuesta capacidad para socializar. Nosotros hemos dicho en incontables ocasiones, y es lo que hemos visto en nuestra experiencia, no es una incapacidad o una debilidad en sí que tengan las personas, los niños con altas capacidades, sino que siempre hemos visto que tiene mucho que ver con el entorno, con sus pares, con las personas que les rodean. Y esas diferencias neurológicas en las personas con altas capacidades hacen que muchas veces se sientan solos, o sea, que experimenten una soledad a pesar de estar rodeados de otras personas. Y de eso es lo que queremos hablar hoy, porque este tipo de soledad o estos diferentes tipos de soledades están poco reconocidas, poco hablado, se ha hablado poco de ellas. Entonces, nos parece un tema relevante en esta área. Y ese nombre tan elegante, ¿no? Soledad epistémica. ¿A qué se refiere, Arlene, la soledad epistémica? Bueno, la soledad epistémica en general es la sensación de, de soledad que deriva de no tener pares con quienes compartir las ideas o la forma de pensar o la forma de ver alguna situación o algún concepto, de no poder profundizar al nivel que se requiere o que requiere la persona con otras personas, ¿no? La sensación de quedarte superficialmente en un tema, la sensación de que no se entiende tu forma de Ujú, pensar, de ver la vida, de no sentirte acompañado ujú. en, pues en ese proceso de análisis y de compartir ideas y profundizar en algún tema, ¿no? Esa es la soledad epistémica en términos generales, ¿no? Eh, pero también pues esta divulgadora que por la que iniciamos en esta búsqueda, ¿no? De las soledades, porque pues nos pareció muy interesante ponerle nombre. De repente todo le da sentido a muchas cosas, ¿no? Cuando ya empiezas a buscar esos términos, ya te encuentras otro tipo de información y va tomando sentido muchas cosas que a lo mejor ya se han hablado, pero de manera más, pues más empírica, Es digamos, ¿no? cierto. Ujú. Y cuando ya alguien lo estudia, cuando ya alguien lo nombra, cuando ya alguien lo vuelve un esquema, entonces ya como que muchas cosas cobran sentido. Y pues gracias a este contenido que nos encontramos fue que empezamos a estudiar
pues los diferentes tipos de soledades, ¿no? La soledad epistémica es algo muy común dentro de las altas capacidades. eh, a todas edades, niños, jóvenes, adultos, se sufre esta soledad, se siente la persona pues sola, aislada, que no puede compartirse a sí misma con otros. Pero también, bueno, esta persona definía otros tipos de soledades, ¿no? Y las nombraba pues con términos. Tenemos la soledad sensorial, ¿no? Ujú. Que deriva de no poder compartir espacios que otras personas eh, encuentran rutinarios, regulares, Mm. ¿no? O confortables. O cómodos o Ujú, divertidos, ¿no? ujú. Sin embargo, para muchas personas con altas capacidades, el hecho de ser además personas altamente sensibles, que es muy común dentro de las altas capacidades, la alta sensibilidad, bueno, los hace que no disfruten de la misma manera, pues los espacios que disfrutan todos, ¿no? Por el ruido, el nivel el volumen del ruido, las luces, Los los olores. olores, el espacio reducido que alberga, pues, muchas personas, todo eso representa una sobrecarga sensorial para las personas, algunas personas con altas capacidades. Y entonces aquí, pues, podemos descubrir otro tipo de soledad, ¿no? Porque, pues, no se puede compartir los mismos espacios, o es difícil compartir los mismos espacios, o hay un costo, ¿no? Que se Ujú. paga, hay un precio que se paga por asistir a ciertos eventos, eh, y sufrir de estas sobrecargas cuando los demás, pues, se están divirtiendo, están cómodos, están a gusto, buscan estos momentos, y para algunas personas, pues, esto no es tan viable, ¿no? O no es tan divertido, ¿no? Y lo más difícil de esto es que ese modo abrasivo, lleno de estímulos, em, para los niños y jóvenes es muy difícil de explicar. Ellos se sienten abrumados, pero no es posible para ellos explicar lo que están sintiendo. Y eso muchas veces los lleva a tener que aislarse físicamente, ¿no? Entonces, ahí se combina esto. O sea, no estoy a gusto, no me siento bien, no sé explicar qué es lo que me pasa o por qué a mí yo no me divierto o no me siento tan feliz como los demás y mejor me aíslo. Y eso los lleva a una soledad física, pues, ¿no? Otro tipo de soledad es la soledad comunicativa. ¿A qué se refiere esto? Pues se refiere a muchas barreras del lenguaje social, em, que no entiendan los chistes, que no tengan el mismo sentido del humor, ¿no? Por ejemplo, es muy común en estas personas con altas capacidades, niños, jóvenes y adultos, el sobreanálisis de las palabras, ¿no? O son niños cuando están muy pequeños que hablan como grandes, ¿no? Es un lenguaje de adulto con términos muy precisos, muy específicos, em, que la exactitud de las palabras, les hace mucho ruido cuando las personas no las usan de la misma manera. Y entonces los demás dicen: "Ay, pues qué raro habla, ¿no? O sea, que es que habla muy raro o dice cosas muy raras". Y eso también hace que ellos, sientan que no encajan, pues, en el mismo lugar de la normatividad, ¿no? Los neurotípicos les dicen. Entonces, esa es otra de las soledades que hemos visto. Y es muy común también, hablando de esta soledad, pues, que las personas con altas capacidades, eh, tengan una forma literal de Ujú. entender, o de comunicarse o de entender al otro, ¿no? Es muy difícil para las personas con altas capacidades entender el sarcasmo, el doble sentido, y eso muchas veces limita, pues, en la comunicación con otros, ¿no? Cuando alguien está haciendo un chiste, pues,
el cerebro de estas personas está pensando en el significado particular de cada palabra y es complejo entender el doble sentido, O al revés, pueden ser muy agudos, ¿no? igual, Ajá, igual por lo mismo, ajá. hablar sinceramente o muy directamente ellos hacia el otro y el otro pues interpretarlo como algo grosero o como Ujú. algo Desafiante. desafiante Ajá. no tan amable, ¿no? Eh, el otro tipo de soledad, pues tenemos también la soledad ejecutiva. Eh, Esta se da y es muy común también en las personas con altas capacidades tener una idea brillante en la cabeza con todo el proceso, con todo el detalle, pero no tener las herramientas, ya sea herramientas físicas o herramientas emocionales o de coordinación. A ciertas edades también se da esto para ejecutarla, ¿no? Mientras otras personas simplemente hacen lo que pueden o Ujú. hacen lo que es posible o no importa eh, si está bien, si está mal, si está Se perfecto. conforman. Ajá. Exactamente, las personas o niños o jóvenes a todas edades buscan la perfección con la que idearon el proyecto en su cabeza y muchas veces sienten que su ejecución no está a la altura de su potencial, ¿no? Entonces, todo esto va generando pues aislamiento, una sensación de incomprensión, ¿no? Ujú. Y al final, pues, soledades, ¿no? Digamos. Y esta soledad ejecutiva, que en los adultos se le conoce como parálisis por análisis, ¿no? El no empezar a actuar porque se analiza demasiado un tema, una acción, un proyecto, también los lleva a crear esa sensación de fraude, ¿no? De no estar a las expectativas, de las demás personas. Bueno, si eres tan inteligente, ¿por qué no lo puedes hacer? ¿Por qué no lo haces ya? ¿No? Y eso también va, gestando hasta cierto punto el síndrome del impostor, ¿no? Porque las expectativas muchas veces ni siquiera son las expectativas que les ponen otras personas, son las mismas expectativas que ellos mismos se ponen por, esa idea tan compleja que tienen, ese nivel de perfección o de autoexigencia, ¿no? Que hace que muchas veces o se paraliza o no se planea con anticipación o terminas por no hacerlo, Así es, ¿no? no arriesgarse. No arriesgarse. Eso lo vemos mucho también dentro de la comunidad de altas capacidades. Al final deciden irse por lo seguro, por lo que se sienten buenos, lo que saben que pueden hacer y que puede llegar a cubrir la expectativa que ellos mismos tienen, ¿no? Eh, pues otra soledad es la soledad intelectual, eh, en donde, bueno, esta se da, pues, como lo comentábamos al principio, por no tener pares con quien compartir en realidad, pues, el pensamiento, ¿no? Las ideas, la profundidad de los temas, ¿no? No encontrar a nadie con quien compartir intereses profundos. Y eso, pues, te genera una soledad y nos lleva a la siguiente soledad, que es la soledad del enmascaramiento, ¿no? Cuando realmente no te sientes identificado con el resto de las personas, pues eso te lleva a bajar el nivel o a hacer algo que realmente pues no eres o a no poder ser tú necesariamente, ¿no? Sí, el enmascaramiento, o como se le conoce en el término anglosajón, el masking, em, actúa como un paraguas que permite esa supervivencia social, ¿no? Esas personas, esos niños, jóvenes, adultos que sienten que no encajan y empiezan a enmascararse para encajar. Pero el riesgo ahí es que después de mucho tiempo de estarte enmascarando,
empieza la desconexión con uno mismo, ¿no? El deterioro del autoconcepto. Eso es algo que vemos mucho en personas que no han reconocido su diferencia y que se sienten pues raros, fuera de lugar. Entonces, al estar tratando de encajar y de no estar solos físicamente, sino de que estar en esa supervivencia social, ese enmascaramiento empieza a deteriorar hasta cierto punto el autoconcepto y puede generar una fatiga emocional que redunde en un burnout, ¿no? Entonces, yo creo que esta soledad es la más pesada, la más agotadora, porque es un esfuerzo constante de estar siendo como se debería de ser y no como uno realmente es, ¿no? Esta soledad de enmascaramiento nos puede llevar también a una crisis de identidad. Entonces, nosotros en Destaca, pues nuestro lema es sin miedo a ser, ¿no? Eso es algo en lo que estamos muy, muy pendientes de, de que las personas no tengan miedo a ser ellos mismos, ¿no? Y bueno, la soledad en todas sus diferentes versiones es un peso que se arrastra toda la vida, o sea, no, si no se acaba, pero sí se transforma a lo largo de la vida, ¿no? Eh, y ahí podemos hablar del impacto que tiene, por ejemplo, en la infancia Ujú. o en la adultez. Y en la infancia tenemos pues unas estadísticas que nos encontramos también por ahí estudiando este tema, que nos habla de que del 20 al 30% de estudiantes con altas capacidades experimentan algún tipo de síntoma de depresión, ¿no? Derivado, obviamente, pues, de todas estas dinámicas que se viven, pues, en los entornos, ¿no? Porque es algo que no para, ¿no? Y muchas veces hablando, por ejemplo, del masking, a veces ni siquiera en sus propias casas, dentro de sus propias Exacto. familias, ni siquiera hay descanso ahí, pues, ¿no? Por eso nosotros siempre hemos hecho mucho hincapié en que el núcleo familiar es muy importante, ¿no? Que sea un espacio seguro para los niños, de forma ideal para los niños, ¿no? Ujú. Eh, pero pues también tendríamos que estar hablando de jóvenes y adultos, pues, ¿no? Obviamente. Y bueno, también tenemos que del 25 al 40% sufren ansiedad grave. Y aquí hemos visto pues una diferencia entre hombres y mujeres, ¿no? Claro. Niños y niñas. Los procesos ansiosos son más comunes en la población de niñas o de jóvenes mujeres, ¿no? Que niños. Obviamente también la sufren, ¿no? Pero son mucho más comunes dentro de la población de mujeres. Y la razón se puede resumir a no entender porque son diferentes. Ujú. También en muchas ocasiones, en muchas charlas, hemos comentado la importancia de que los niños, las niñas, los jóvenes, incluso los adultos, sepan, ¿no? De este tema, sepan que ellos son personas con altas capacidades y que le den sentido a toda esta vivencia, a toda esta experiencia, eh, que tenga sentido para que puedan comprender que no están solos, no son únicos, no hay algo mal en ellos, ¿no? Eso es algo muy importante. Sí, la propuesta, o sea, hemos hablado de lo que es la soledad, de lo que se vive, ¿no? Es algo que se vive muy común en estas personas. Pero, ¿cuál es la propuesta? ¿Cuál es la parte amable de todo esto? Eh, la idea es no mejorar en el enmascaramiento. O sea, muchas veces se piensa que hay que encajar y de esa manera se va a estar mejor, se va a disminuir la ansiedad. Aquí nuestra propuesta y la de los autores no es mejorar el camuflaje, sino encontrar comunidades y espacios seguros.
buscar a esas personas, a esa tribu, a esa gente con la que nosotros podamos ser nosotros mismos. El sentido de pertenencia es fundamental en esta comunidad. Saber que otros sienten y experimentan lo mismo que nosotros sentimos, eh, va a eliminar hasta cierto punto la sensación de aislamiento. Nosotros en Destaca, pues nuestro lema, como ya lo dije anteriormente, es sin miedo a ser. Entonces buscamos crear esas comunidades y esos espacios seguros, que como dice Arlene, lo ideal es primeramente en la familia, en el hogar. El hogar debería de ser el espacio seguro, el espacio en donde se puede ser, en donde se pueden comentar, en donde se puede profundizar en esos temas de hipersensibilidad existencial, ¿no? Em, y después empezar a buscar esos espacios. Hay muchos espacios en donde hay intereses comunes con otras personas. Puede ser desde un club de lectura, puede ser desde un club de cine, o sea, hay que buscar esos lugares. No hay que conformarnos con sentirnos fuera de lugar. Entonces, lo hemos dicho muchas veces, no son ni mejores ni peores, simplemente son diferentes. Y aceptar esa diferencia es lo que nos puede ayudar a evitar esa sensación de aislamiento. Totalmente. Curiosamente pues lamentablemente también los esfuerzos muchas veces de las familias se enfocan en que el niño se adapte, ¿no? El que el niño, la niña, los jóvenes se adapten a los entornos. Pero esto pues nada más les trae sufrimiento, ¿no? Hay una confusión interna muy fuerte en el proceso de adaptarse, ¿no? Ujú, Cuando no son reconocidos dentro de la familia, porque los entornos pueden ser como sea y siempre lo hemos dicho, ¿no? Pero lo más importante es que dentro de la familia se reconozca esa diferencia, se hable de esa diferencia, se busquen alternativas, se busquen mecanismos para gestionar los entornos. eh, pero cuando no existe esto y cuando el enfoque de la familia o la figura tan importante de papá o mamá para con el niño o la niña es adaptarlo al entorno, que sea como se espera, lo que se quiere ver, ¿no? ujú. De él, sin importar cómo está internamente ese niño o esa niña, pues hay una confusión interna muy grande y esta confusión indudablemente socava el autoconcepto, ¿no? Sí, 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 la pérdida de identidad, ¿no? El no saber exactamente tú quién eres, o sea, esa contradicción entre lo que quieres ser y lo que tienes que ser y lo que eres, ¿no? Y entre los niños, pues con los niños empieza, en la adolescencia puede ser muy fuerte, ¿no? La adolescencia es un lugar, es un momento en donde se empieza a construir la identidad y esa crisis de identidad, particularmente en las mujeres, ¿eh? En las niñas adolescentes se nota más. Ahí es donde truena más fuerte la ansiedad, ¿no? Porque es en el momento en donde hay que buscar la tribu, los amigos, etcétera. Entonces, el crear un espacio seguro en el círculo más íntimo es blindar y apoyar a que el verdadero ser surja, florezca, y que esas crisis de identidad, que esa autocrítica feroz que surge mucho en estas personas, vaya disminuyendo y se vayan conociendo, se vayan entendiendo y vayan aceptando esa diferencia. Sí, claro, y bueno, esto nos lleva también a beneficios más adelante, ¿no? A ser adultos que puedan gestionar mejor sus entornos, que puedan elegir sus batallas, saber cuándo autoexigirse a lo mejor un poquito más y saber cuándo decir, bueno, con esto es suficiente. De lo contrario, si en este proceso de crecer, de desarrollarse, ¿no? No se tiene ese apoyo, ese reconocimiento, esa ayuda para gestionar estos entornos, pues se va a llegar a la vida adulta de la misma manera y probablemente seamos adultos
con síndrome del impostor, con un nivel muy alto de perfeccionismo, de autoexigencia, de enmascaramiento De soledad. y de soledad, ¿no? Ujú. Y ahí se cierra el El círculo. círculo. Sí. Y bueno, pues la conclusión, como comentabas hace rato, es pensar, hacer conciencia de que esto no es un defecto, Ujú. sino que más bien la sensación de esta soledad, experimentar este tipo de soledades, es más bien la señal que nos indica que hay que buscar una tribu, ¿no? Que hay que salir a buscar tu verdadera eh, Comunidad. comunidad que te acompañará y que en donde realmente puedas hablar en términos eh, entendibles entre uno y otro y profundizar en esos temas. Todo esto ya lo hemos comentado en muchos otros charlas, pero pues volvemos a lo mismo una y otra vez. Eh, no hay nada que arreglar Ujú. en la persona, pero sí hay mucho que salir a buscar, construir para nuestra familia, ¿no? Y bueno, ¿algo más? Pues nada más, la diferencia, entendernos, hacer conciencia, como lo hemos dicho mucho, es algo que es necesario para cualquier persona y con más razón en esta comunidad. Y nosotros por eso hacemos esto. Nuestro objetivo es visibilizar la problemática, la situación que se vive, muchas veces que la gente no conoce o que subestima, ¿no? Que se subestima mucho. Ese es nuestro objetivo. Esperamos que sea de su agrado, que sea de su interés. Si tienen algunas preguntas, déjenos los comentarios aquí abajo. Nosotros profundizaremos. También denos ideas de qué hablar, de qué quieren que hablemos. Y pues estamos aquí para apoyar a esta comunidad de altas capacidades. Y bueno, pues la soledad epistémica o de cualquier tipo es muy real, pero también lo puede ser las conexiones que podemos llegar a encontrar o a construir si nos encontramos en el entorno adecuado y con las personas adecuadas, ¿no? Y esto no quiere decir que vamos a dejar de lado el resto de los entornos, pero tener una comunidad, tener una tribu le va a dar al niño, a la niña, al joven, al adulto, la oportunidad de sobrellevarlas de mejor manera y sobre todo sin sufrimiento. Así es. ¿Y qué te parece la frase de cierre? Dice, la primera forma de acabar con la soledad es saber que alguien más la siente. Somos muchos. La soledad epistémica duele, pero el conocimiento y la comunidad la desarman. Cuando entiendes por qué piensas diferente, dejas de sentirte roto y empiezas a sentirte libre, sin miedo a ser. Muchas gracias. Nos vemos a la próxima. Wow.